Tres. Bueno, muy buenos días, profesora. En el día de hoy vengo a exponer el tema de las dictaduras latinoamericanas, que fue el que me correspondió. Mi grupo está conformado por David Santiago Ruiz Barrera y mi persona, Juan Pablo Abella. Eh, para empezar con este tema, vamos a hablar sobre la definición de dictadura. La dictadura se puede definir como un régimen político en el que una sola persona gobierna con un poder totalitario sin limitaciones y esta persona puede crear leyes a su antojo sin ninguna restricción. A continuación, mi compañero David Santiago Ruiz va a hablar sobre un dictador de Latinoamérica. Bueno, el dictador que venimos a hablar hoy será Porfirio Díaz. Este fue un militar dictador mexicano. Gobernó dicho país desde 1876 hasta 1911. En su gobierno se dieron grandes avances en el desarrollo económico y comercial. Se construyeron obras públicas, plantas industriales, extensión de las vías del ferrocarril, entre otros. Bueno, para continuar con nuestra exposición, vamos a hablar sobre otro dictador de esta época que fue pues la dictadura de Porfirio Díaz. Pues a pesar de los avances tecnológicos que realizó este señor en el país, Porfirio permitió que las nuevas empresas fueran manejadas por extranjeros y no permitió que los trabajadores mexicanos ocuparan puestos de responsabilidad. Él reprimió la oposición y anuló la libertad de prensa, que como lo hablamos en el principio de este video, esto es claramente un ejemplo de dictadura. Mi compañero va a continuar con el tema de la exposición. Augusto Pinochet nació en 1915 en Valparaíso, Chile. Fue militar desde los 17 años. En 1972 fue nombrado comandante en jefe y para el año siguiente se vuelve la cabeza del ejército. El 11 de noviembre, el 11 de septiembre, perdón, de 1973 comanda el golpe de Estado en contra del gobierno marxista de Salvador Allende. Bueno, cabe resaltar que en esta biografía se señala marxista, entre comillas, porque el gobierno de Salvador Allende no era marxista, pero él lo hizo parecer que sí para tomar el poder. Bueno, vamos a continuar con nuestra exposición. Vamos a hablar sobre el golpe de Estado del que fue el protagonista contra Salvador Allende. Este golpe de Estado fue en 1973 y venía sufriendo una crisis política, social y económica de este país, por lo que las Fuerzas Armadas dirigidas de Pinochet irrumpieron en la sede presidencial y bombardearon el mismo. Después de confirmar la muerte de Allende, se conforma la Junta de Gobierno, un nuevo gobierno militar que se estableció en Chile. Bueno, siguiendo con las dictaduras de Pinochet, pues su dictadura se mantuvo de 1973 hasta 1990, la cual fue tomada como un buen gobierno. Estuvo lleno de detenciones, desapariciones, secuestros y demás. Todo en un contexto económico que publicó las clases baja y media, provocando cantidades de protestas. Bueno, se hace tanto énfasis en esta dictadura debido a que Pinochet ha sido uno de los más grandes representantes de lo que se puede conocer y ser dictadura. Claramente está que una dictadura no siempre es mala o no siempre es buena. Es como cualquier tipo de política que se haya en cualquier país. Tanto está lo bueno como lo malo. Bueno, vamos a hablar sobre un personaje dictador muy representativo en latinoamericano que se llama Juan Domingo Perón.
Él nació en 1895. Fue un militar y político argentino, el cual mantuvo un gobierno de 10 años acumulados. Estuvo presente en varios golpes de Estado, como el de 1930 y 1943. Después de la dictadura de 1943, se convierte en la autoridad del país en 1946 mediante una elección democrática. Bueno, el gobierno de Perón. Pues este fue desde 1946 hasta 1952, donde fue reelegido y su gobierno, su segundo periodo hasta 1955, momento en que se presenta un nuevo golpe de Estado en contra de su gobierno. Previamente, en 1951, ya se habían inventado un golpe de Estado, el cual fracasó. En su gobierno se desarrolló un programa social, el cual atraería gran parte de la clase social trabajadora. Sería derrocado en el golpe de Estado de 1955 por parte de la llamada Revolución Libertadora. En 1974 vuelve al poder mediante elecciones democráticas, pero falleciendo en 1975 a causa de un infarto. Bueno, sobre este personaje hay demasiadas cosas que hablar, pero intentamos resumirlo porque pues, la mayoría de personas conocen a Fidel Castro porque fue un gran dictador de la época del siglo pasado. Bueno, Fidel Castro es un revolucionario y estadista cubano. Es de los personajes más reconocidos de la historia latinoamericana, como lo mencionábamos. Encabezó la Revolución Cubana de 1953. En 1959 se estableció como primer ministro cubano. Desde entonces hasta 2008 gobernó el país con un sistema económico y político comunista. Bueno, como conocemos, la mayoría, Cuba sigue con este sistema político comunista que ha perdurado desde que Fidel Castro fue su mandatario principal. Entonces, pues podemos evidenciar que esta dictadura no fue totalmente mala. El papel que tuvo Fidel Castro en la revolución. Castro fue quien lideró la guerrilla revolucionaria en Cuba, con el fin de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista durante un año, junto con Ernesto Che Guevara, que pues este también era un revolucionario argentino, y su hermano Raúl Castro. Llevó a cabo esta revolución cubana pues para derrocar lo mal gobierno que se estaba llevando hasta ese momento. Bueno, continuando con el gobierno de Fidel Castro, este duró casi medio siglo, lo cual es demasiado tiempo y se destaca por la aplicación del comunismo como modelo político económico, que como lo mencionamos, aún se mantiene en Cuba, lo cual ha sido un poco estable en este país. Y durante la Guerra Fría apoyó a la URSS, que era la Unión Soviética, estando involucrado en la crisis de los misiles de 1962. Esta crisis de los misiles fue una gran guerra que se presentó en la época por el dominio de Cuba entre Estados Unidos y pues los revolucionarios, como lo menciona mi compañero. Es reconocido como el hombre con más intentos de asesinatos en contra y el número es 638 intentos de asesinato. Hugo Chávez, pues este es una persona venezolana y fue un militar y político el cual gobernó dicho país, o sea, pues Venezuela, como ya dije, desde 1999 hasta su muerte en 2013. Lideró un golpe de Estado fallido en 1992, siendo detenido por 2 años. Una vez libre y con un nuevo presidente, Chávez abandonó el ejército, dedicándose únicamente a la política. Bueno, vamos a hablar sobre el gobierno de Hugo Chávez, el cual es uno de los dictadores más actuales en la historia.
Él creó varios movimientos nacionalistas de izquierda y en 1999 fue elegido como presidente de Venezuela. En 2002 sufrió un golpe cívico-militar fallido. Mantuvo 3 gestiones seguidas y de no ser por su fallecimiento hubieran sido 4. Su sucesor y actual presidente es Nicolás Maduro. Respecto a la gestión de Hugo Chávez, es una clara evidencia que no todas las dictaduras tienen que ser fallidas o tienen que sumirse a un régimen estrictamente mal económicamente y social, porque pues muchos conocemos que la situación de Venezuela, mientras él fue el presidente, fue creo que una de las mejores que fue de la historia de este país. Bueno, para finalizar, le damos las gracias por su atención y con esta exposición quisimos que conocieran los puntos de vista sobre las dictaduras, que no siempre son perjudiciales para los estados que las acogen y que no siempre los dictadores son personas malvadas que solo quieren asesinar personas. Algunas solo quieren llegar al poder por sus medios, pero cuando están en el poder hacen las cosas bien y pues es el ejemplo de Hugo Chávez. Entonces, pues gracias por su atención, hasta luego.